Gracias, Davis. Es un placer escucharte. Hace 2 años que no te escuchábamos debido a COVID. Bienvenido nuevamente. Si tú has estado en un dormitorio de colegio, tú sabes que suceden cosas extrañas. Una vez fuimos a bolear y alguien estaba patinando. Una noche a las 2 de la madrugada, a las 2:30 de la madrugada, yo fui despertado por alguien que estaba predicando fogosamente fuera de la puerta. Fue una poderosa predicador. Era las manijas de la puerta, hasta las manijas de la puerta se estaban convirtiendo con la predicación del que estaba a las 2:30 de la madrugada predicando. Estaba tan apasionado con la predicación que porque estaba escupiendo. Yo lo sé porque abrí la puerta y le pregunté qué tú haces hasta a las 2:30 de la noche. Nunca me contestó porque estaba a punto de hacer el llamado al altar. Pero asumí que estaba practicando, era un compañero de estudio, era un guardia de seguridad y mientras trabajaba estaba practicando. Yo asumí. Aparte de eso, cuando abrí la puerta no había nadie en el pasillo. Los teólogos dicen cuántos ángeles bailan sobre un alfiler. Cuando yo estaba en la escuela de graduación, el profesor insistía que aunque no hubiera nadie, la palabra de predicación era poderosa. Yo tenía otra opinión. A menos que no haya gente que le escucha, no es tan poderosa. Las manijas de la puerta no se convierten a Jesús. Yo su posición porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios es viva, es más cortante que toda espada. El espíritu que divide el espíritu y el alma, los pensamientos y el sol y las acciones. El mensaje de hoy acerca del crecimiento del reino de Dios. Este es el final de la serie de parábolas que hemos estado hablando de Jesús. Espero que haya aprendido mucho. Aunque esta historia parecen de niños, son la base de lo que hemos aprendido. Nosotros aprendemos por analogía. Y hacer cuentas es bien importante. La palabra la teología mejor es la que todo el mundo puede entender. Hoy vamos a ver 3 parábolas de crecimiento. Todo tiene que ver con semilla o acerca del crecimiento. La primera que vamos a ver es la parábola de los 4 terrenos. Tú conoces la historia del agricultor que sembró una semilla. Una cayó junto al pedregal, otra cayó sobre la tierra. La que cayó junto al camino, los pájaros se la comieron. Vino el sol y la dañó. Los discípulos le preguntaron, ¿qué significa todo esto? El camino es donde Satanás dejó ver la palabra. La mala hierba ahogan los males y el buen camino produce fruta. Y entonces fue y dijo, debemos sembrar, no importa dónde sembremos. Nosotros debemos sembrar la palabra de Dios porque es poderosa. Pero Jesús dijo que había que dar balance porque la próxima parábola que Jesús dijo, el reino de Dios es como una semilla
que derrama semilla en la tierra y mientras él duerme, pero él no entiende cómo produce. La tierra produce la semilla por su propia cuenta y finalmente la semilla crece y según la semilla está hecha, el agricultor viene y la ciega. Nosotros hacemos nuestra parte y la cegamos. Pero como quiere, es un misterio como la semilla afecta. La historia a veces llamada la historia del agricultor paciente. El agricultor siembra la semilla y se va y ya tiene su asunto. Y le permite al agua y al sol hacer su parte. Nosotros tenemos parte en esa manera, pero la parte mayor es de Dios. Romanos 10 dice que la palabra de Dios está cerca, está en tu boca. Tú y yo estamos llamados para proclamar la palabra de Dios al mundo. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros sembramos la palabra de Dios, pero últimamente el Espíritu Santo que produce cambio en los corazones. El Espíritu Santo es el que tiene que ver o conseguir la necesidad de la vida de la persona para que esa palabra tome raíces. Y mientras tanto, usted y yo tenemos que tener paciencia, ver cómo el agricultor le espera pacientemente para que la semilla dé fruto. Verla como la semilla da fruto y mantenerte firme hasta que el Señor venga. En esta palabra hay un giro que dice que crece o brota por sí mismo. Yo no sé usted, pero a mí me gusta bregar con las semillas. Hay algunas semillas que yo no puedo hacer que produzcan. Yo la puedo poner en la nevera, la puedo poner bajo el calor, pero a veces simplemente se pudre. Jesús dice que nosotros somos responsables de sembrar generosamente. Nosotros tenemos la capacidad de sembrar la palabra generosamente, pero le toca al Espíritu Santo para que germine o traer vida espiritual. La vida espiritual no produce, no nace inmediatamente. Lo que es de la carne, y lo que es del Espíritu es del Espíritu de Dios Jesús. Jesús encuentra las condiciones adecuadas que germine, eso nada más le toca como a Dios, es como un choque de corriente. Pero hasta que el Espíritu Santo no toque, no hay esa chispa y el corazón no se abre y no se ve esa revelación. Acuérdense que Cristo le estaba hablando a la gente que querían derrocar a Roma, entre ellos Simón el Celote. Los discípulos decían, nosotros podemos lograr esto, podemos derrocar a Roma. Y Jesús decía, ese no es mi error, mi reino. El esfuerzo humano no va a hacer que tus amados se conviertan. Requiere que el Espíritu Santo consiga buenos terrenos. Por lo tanto, ore fervientemente y siga sembrando. El enfoque principal es que nos lleva a pensar que nosotros podemos crear vida espiritual en la gente. Ese es el misterio de la semilla. Tú y yo somos responsables de crear la semilla. Tan pronto el grano está listo, el agricultor viene a cegar. Vamos a hablar del reino de Dios. Esta parábola a veces se llama la parábola del reino de Dios. Los teólogos tienen montones de definiciones que son complejas. Yo te voy a dar una definición sencilla del reino de Dios.
El reino de Dios es Jesús nacido, Dios tocando a este mundo como un bebé. Culmina con la muerte y resurrección de Jesús y el problema del pecado resuelto en los corazones. Jesús está tocando la puerta de tu corazón para entrar y finalmente el reino de Dios nacerá en tu corazón. Es la culminación del reino de Dios viniendo a este mundo como el Dios Todopoderoso. Tú y yo somos parte de este reino. Este reino ya está aquí, pero no es completamente visible para nosotros. Ahora viene eso viene en la próxima palabra. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué historia puedo usar para describirlo? Es como una semilla mostaza plantada en tierra, pero aunque es la más pequeña, se convierte en la más grande de la hortaliza. Crece y los pájaros hacen nido. Jesús usó mucha ilustración para que nosotros pudiéramos entender. En su ministerio público, él prácticamente nunca habló sin parábola, pero mientras estaba solo, le explicó a los discípulos. A pesar de los comienzos pequeños del reino de Dios, será grande y magnífico. Es un contraste. No debemos pensar del crecimiento. Debemos pensar del comienzo y el final. No enfatiza el crecimiento lento, sino la grandeza del reino de Dios. La semilla de mostaza no es la más pequeña, pero es una buena historia y lo que quiere Jesús es atraernos la atención. Y el arbusto crece como a 15 pies de altura. Está usando una buena historia para señalar el contraste, para señalar de un origen humilde a la gran Dios del reino de Dios. Si alguna vez tú has estado en Disney, hay un árbol de la vida. El rey Nabucodonosor se imaginó como el árbol de la vida. Él era el proveedor de alimentos para todos. ¿Te acuerdas del suceso? Dice, yo vi un gran árbol y debajo de él había alimento y había comida para todos, para los animales, y los pájaros comían de su árbol, para toda criatura. Nabucodonosor se vio como ese rey y Dios no puede ser burlado. Este fue el sueño que humilló a Nabucodonosor. El reino de Dios verdaderamente es lo que da vida a todas las personas. ¿Qué significa esta historia? El reino de Dios no es visible. No lo podemos comparar con la iglesia porque es mucho más grande que la iglesia. El reino de Dios en los corazones de la gente. La historia del reino de Dios es un contraste con el bebé pequeño que nació en Betlén. Y los reyes vienen al mundo. Él es el rey de reyes, donde toda rodilla se levantará y toda lengua confesará. No te dejes engañar por lo humilde del comienzo de Cristo. Un día la gloria de Dios será revelada y todas las personas juntas la verán, porque la boca del Señor ha hablado. Ahí está la palabra de Dios. Tú y yo somos los que vamos a compartir ese reino. Hay otra parábola más que es del Evangelio de Lucas 13, del 20 al 21. También preguntó, ¿a qué más se asemeja el reino de Dios? Él come la levadura que una mujer usó en su pan, aunque puso una pequeña medida de levadura entre medio de la harina, impregnó cada parte de la masa. Esta historia es paralela a la semilla de mostaza y del trigo. Tú y yo no podemos ver visiblemente el reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios es invisible y sin verse en este mundo. Nosotros estamos mezclados con este mundo.
nosotros vamos afuera en el mundo y tenemos todo el problema y somos como la levadura en este mundo, aunque no vemos el crecimiento, pero está ocurriendo. El giro aquí es que normalmente mezclamos levadura en la masa, por lo menos las damas, ¿verdad? Uno mezcla la levadura en la masa. Jesús no dijo eso, Jesús dijo que ella escondió la levadura. Es lo que enfatiza que tú y yo vivimos en un mundo oscuro y que tú y yo somos los agentes de cambio en ese mundo. Y dice que Él puso un pequeño de levadura que significa 40 libras de harina. Eso es mucha masa. Tú y yo somos como esa levadura en el mundo. Nosotros, el Evangelio es un agente poderoso que va a cambiar y transformar a todo lo que escuche. La comunidad cambiará. Normalmente en la Biblia normalmente la levadura es negativo. Jesús en una ocasión dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Levadura es como un poquito de mal que cambia todo. O como Michael Jackson dijo, una manzana podrida. Eso fue en otro tiempo atrás, perdónenme. Pero aquí es algo positivo la levadura. Nosotros somos agentes de cambio en este mundo. Y Jesús habló esta historia para animar a sus discípulos. Aunque parecían andrajosos e endebles, la palabra de Dios cambiaría el mundo. Yo quiero sembrarte este versículo y tú te lo puedes llevar como quieres. Pablo escribió que a través de la iglesia, la sabiduría de Dios y la grandeza fuera conocida por las autoridades. En otras palabras, el reino de Dios, parte del reino de Dios es escondido a nosotros, pero es revelado a las potestades. Por ahora parece escondido y está creciendo finalmente, pero hay una razón para eso, pero no sé por qué. La iglesia es poderosa, amigo. Aquí en Estados Unidos estamos preocupados por los números medibles, asistencia, bautismo, respuesta y hasta ofrenda. En Estados Unidos, mientras más haya, es mejor, ¿verdad? Esta parábola es acerca de pequeños orígenes, pero grandes logros. La verdadera iglesia, el verdadero reino de Dios está escondido como la levadura entre el trigo. Tú y yo debemos estar preocupados por oír la voz del Espíritu Santo. Yo no sé si está bien predicarle a la mañana a la puerta, pero tú y yo sí sé que debemos enfocarnos en predicarle la palabra a las almas. La Biblia dice que el cielo proclama la gloria de Dios y los árboles palmean. Y Jesús dijo, si la gente no me adora, las piedras me adorarán, me alabarán. En otras palabras, vamos a proclamar la palabra de Dios al mundo. Como la semilla de mostaza crece y como la levadura, nosotros vamos a cambiar cosas. La iglesia de Dios será triunfante y Jesús, habiendo desarmado la autoridad, hizo un espectáculo público de ellos. Jesús triunfará. Dios lo levantó a las alturas más altas y le dio un nombre sobre el nombre, para que delante de Jesús toda rodilla se doblen en el cielo y en la tierra y hablen de la gloria de Dios. Y nosotros vamos a triunfar por la palabra de Dios que hablemos. Nosotros acabamos de cantar eso últimamente. Triunfaron sobre Satanás por la palabra de su testimonio, por la sangre del Cordero y su testimonio. ¿Me puede poner nuevamente ese versículo? Triunfaron por hablar la palabra de Dios.
no dice que no amaron su vida, ni aún amaron su vida, sino que fueron muertos por la palabra. Eso habla de persecución, eso habla también del valor del cristianismo, del cristiano, de ponerse de pie en ese momento. No va a ser fácil, vamos a triunfar, pero hasta ese día la batalla continúa. Nosotros hemos de lo que podemos aprender de la palabra es poderosa. Debemos predicar generosamente y hablar la palabra de Dios. Debemos considerar la palabra de Dios para creer que la palabra de Dios va a tomar raíz en la corazón de la gente. No te desanima a lo que no ven nada sino hasta el final, porque somos gente de cambio. Pueden ponerse de pie porque yo quiero orar por ustedes. Permíteme orar, Padre Celestial. Yo hice lo que me pediste y prediqué tu palabra. Y traté de explicar esta historia. Permite que esa palabra tome raíz en nuestro corazón y danos el valor para que podamos compartir la buena noticia. Ayúdanos a trabajar, a orar por el compañero de trabajo. Ayúdanos a sembrar la semilla del evangelio, de buenas noticias, del evangelio, de que tú perdonas y si vivimos en un mundo malo, pero lo que tenemos que decir es que allá las cosas están malas. Ayúdanos para hablarle a la persona de esperanza y de victoria en el mundo de este mundo. Empodéranos y ayúdanos a ser como esa levadura que brotó y dio fruto, y ayúdanos a confiar en ti con nuestros seres amados, nuestros amigos, nuestros familiares que no te conocen. Ayúdanos a sembrar la palabra, pero ayúdanos en ti y ayúdanos a buscar cada oportunidad. Y dejamos todo esto en tu mano para los resultados en el